Saludos a este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María, República Dominicana, el Padre Anthony Díaz, Wilson de Jesús en los controles, agradecido siempre del Altísimo que nos concede indignamente a Wilson controlar y a mí hablarles por este divino medio, así es que gracias Señor por ese privilegio. Vamos a unirnos en oración y en esta oración vamos a implorar con la oración del Padre Nuestro por la paz en Venezuela, en nuestros hermanos que están en una real crisis, para que las mediaciones que Dios concede lleguen a las personas más vulnerables, que son la mayoría en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Altagracia Espinal está por ahí. Me suena que eres de la Santa Parroquia, la mejor del mundo, San Vicente de Paúl, de Los Minas, porque hay más, la de Los Minas. Ahí, según los hallazgos arqueológicos, estuvo el paraíso y vivieron Adán y Eva, así es que felicidades por ese privilegio, qué bonito. Wilson, ahí, tengo algo en el fondo aquí, un misterio, los espíritus están, pero muy poquito, a ver si está todo bajo control ahí. Bien, mi gente querida, vamos a ver, ayer estuvimos compartiendo sobre el método de oración, pero que no es solo un método, sino una vivencia espiritual de la Lectio Divina. Es un método sencillo que tiene varios pasos, pero que no es uniforme, en el sentido de que alguna escuela espiritual o algunas personas la utilizarán con 4 métodos, que fue como yo lo aprendí, otros con 4 pasos, otros con 5 pasos, como el que yo voy a compartir o estoy compartiendo aquí, incluso otros con 10 pasos, que lo veremos luego. Cuando terminemos estos pasos, entonces veremos los pasos que presenta otro método u otra versión de la Lectio Divina. En cualquier caso, es una riqueza orar a Dios a través de la Sagrada Escritura, encontrarnos con Él. La Lectio Divina, ¿qué es en general? Es un método de oración con el cual tomamos un texto bíblico, leemos el texto bíblico y nos comunicamos con Dios a través de él por medio de varios pasos. En el primer paso es la lectio, la lectura creyente, leer el texto y reconocer en eso, en el texto, los lugares, los personajes, la circunstancia, todo lo que de manera descriptiva se pueda saber. Después, un segundo paso, que es la meditación o la reflexión. ¿Qué me quiere decir ese texto a mí? Otro paso es orar a la luz del texto. Otro paso es contemplar a Dios desde el texto. Y el quinto paso es el compromiso con Dios y con los demás a la luz del texto. Eso es lo que estamos viendo más o menos. Ayer estuvimos viendo el primer paso, que me dice el texto. Y ahí compartíamos que en esta primera vez que tú lees el texto, porque antes de cada paso hay que leerlo, el mismo texto otra vez. Y en esta primera vez que yo leo el texto, y yo he tomado la parábola del hijo pródigo por ser una de las más conocidas, yo veo qué personajes están. Esta primera parte, repito, o este primer paso,
es eminentemente descriptivo. Yo no reflexiono nada. Sencillamente, ¿qué es lo que me da el texto? ¿Cuáles son los personajes? En este caso, un papá, dos hijos, unos obreros, un dueño de una tierra, que es el que pone a trabajar al hijo menor. Así a nivel de personajes, el muchacho aquel que el papá le dice, tráiganle anillo o calzado. ¿Sí? Esto a nivel de personajes. Circunstancias, lugares, bueno, la casa del papá, al parecer, según el texto, es inmensamente grande porque tiene obreros que trabajan ahí para él. Tiene animales porque mandó a matar uno de ellos, por tanto, parte de esos obreros seguro que trabajan con animales en una de las sesiones, algún campo, algunas hectáreas. Son circunstancias que tal vez el texto tampoco lo deja vislumbrar muy bien, pero por lo que vemos en el diálogo, seguro que se da esto. Fíjense que yo no estoy reflexionando sobre nada, solamente estoy diciendo lo que me dice el texto o lo que yo puedo intuir también que hay detrás del texto, pero sin reflexionar mucho. Actitudes. Un papá atento, perdonador, un hijo en principio el menor, un poquito independiente, tal vez libertino, entendiendo lo contrario de la libertad real. Del hermano mayor, tal vez orgulloso, celoso, egoísta. No sé, esas son algunas actitudes que se pueden ver en el texto, expresiones así fundamentales que resaltan cuando tú lees el texto, porque decía que tú puedes tomar una palabra o una frase que te haya llamado la atención, y yo tomaba la frase, me levantaré e iré donde mi padre. ¿Sí? Es una expresión que realza dentro de todas las palabras que tiene el texto, ese gesto de levantarse, y de levantarse porque supone que ya caíste, la fiesta, ¿sí? Al final dice, y se armó la que se armó, después que le ponen el anillo, la sandalia, que se manda a matar el ternero, el chivito y toda la cuestión. Una fiesta supone que o el papá mandó a buscar a los vecinos o eran los mismos obreros que iban a la fiesta, porque nos costaría pensar que si iba a armar una fiesta de esta naturaleza solamente el papá y el hijo menor, porque ya asumimos que el hijo mayor no querría entrar por la actitud que toma en el texto. Ven que muchas cosas vamos sacando y es importante este primer paso descriptivo cuando tú lees el texto, que comiences a reproducir como si fuera una película, como si tú estuvieras pasando una película y te vas imaginando todo eso, ¿sí? El hijo menor, qué sé yo, te imaginas tú al papá leyendo un periódico en la esquina, en la chimenea, con un abriguito, tomándose un cafecito, y el hijo menor dice, papá, dame los chelitos que me voy de aquí. O sea, vamos imaginando, porque la idea es que tengamos en la mente primero que saboreemos el texto, lo que sucede. Una vez tenemos el panorama general de lo sucedido, ya entonces podemos dar otros pasos porque ya sabemos qué pasó. Repito, en algunos casos, incluso intuyendo cosas que no están literalmente en el texto. Esa fue la primera parte de la lección divina que teníamos ayer. Esperanza Trinidad, cariño mío, bendiciones. Este método de la lección divina, bien, firme. Entonces, cuando pasamos entonces a al segundo paso de la lección divina, yo leí el texto otra vez porque se lee, repito, antes de cada paso se lee el texto completo otra vez, y yo lo leí ayer otra vez, no dio el tiempo para eso, y comenzamos esa parte de la reflexión. Ahora sí yo voy a reflexionar. En el primer paso yo no reflexiono, dejo el texto tal y como está. Ahora yo voy a reflexionar. ¿Qué me dice el texto? Y para empezar, no es
¿qué nos dice? No es a nosotros, es a mí. Porque tengo circunstancias en mi vida distintas a las tuyas. Incluso ponía el ejemplo de que cuando yo he tomado una frase, me levantaré e iré donde mi padre. Posiblemente yo tengo un conflicto real con mi papá biológico, por tanto, a mí me dice algo que a ti no te dice porque tal vez tú no tienes problemas reales con tu papá biológico. Entonces ven que lo importante ahora es qué me dice a mí, porque yo puedo tener, y de hecho tengo, y todos tenemos circunstancias distintas, en algunos casos incluso se parecen, pero lo vivimos de una manera distinta. Entonces, se trata de reflexionar qué me dice, qué me sugiere, ver mi vida como si yo fuera un personaje o los personajes. Yo puedo reflexionar incluso, aunque no es parte ya de la lección, pero aquí ya la creatividad es hermosa con tal de que nos sirva para algo, leer el texto y cambiar los personajes. O sea, ahora yo, Anthony, soy el hijo menor. Y soy yo quien le digo a mi papá tal cosa y cambio los personajes. Y en otra versión puedo reflexionarlo, tal vez para no leerlo tanto y tanto. Puedo ponerme ahora, yo, Anthony, soy el hermano mayor. Estas son mis actitudes. Y reflexionar cuándo he tomado esas actitudes de egoísmo y de celos con personas que trabajan conmigo o que viven conmigo. Y yo, cuando estos hermanos se le ha perdonado o se le ha concedido algo, yo he sentido celos porque creo que a mí fue que debieron dármelo y no al otro. Entonces me pongo en situación, también me puedo poner en situación del papá, ¿sí? Cuando yo he buscado la reconciliación con otros, las veces en que yo también he sido bueno, las veces en que yo he perdonado, en que he buscado la unión, he buscado la paz. Entonces, en esta etapa de reflexión es muy rica y muy bonita porque nos da para mucho. Vamos a ver. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué Dios me quiere dar a conocer a través de ese texto? ¿Qué pasa en ese texto que se parece a algo que me ha pasado a mí o que me está pasando? Bueno, el que me pueda pasar ya no nos vamos tan lejos para no inventar. Pero me ha pasado algo en el pasado que se parece a algo de lo que está pasando aquí. O incluso actualmente estoy viviendo algo que se parece a esto. He pedido derechos que no me corresponden o incluso derechos que me corresponden, pero que tal vez no lo hice de la mejor manera. Y me voy intercambiando entre los personajes, incluso entre los obreros, tal vez ni siquiera el papá o los dos hijos, entre los obreros. He sido obediente con mis padres, con mis pastores en la iglesia, o la soberbia se me ha subido. O, porque puede ser perfectamente, que incluso mis pastores o mis padres no tengan la razón sobre algo y la tenga yo perfectamente, pero he sabido comunicarla, he sabido dialogarla, o por saber o creer que yo tengo la razón, la soberbia se me ha subido donde no debió. Ven cómo esta parte ahora, esta segunda parte de reflexión, es hermosa y es bonita porque nos hace ver tantas riquezas que nosotros no podíamos ver en una lectura ordinaria de un texto bíblico. Hay situaciones o lugares en que he estado que he tenido algo que ver con este texto. Nos vamos a una pausa y seguimos en la doctrina de la iglesia.
Volvimos al aire de una vez. ¡Qué emoción! Aquí estamos, en vivo, firme. Vamos a ver en qué nos quedamos. Entonces, se ha unido Violi Natalie Peña. Cariño, ¿de dónde sos vos? ¿De dónde sos vos? Parroquia, lugar, planeta, no sé. Gracias y bendición por estar ahí pendiente. Entonces, estamos en la Lección Divina. Este método hemos compartido ese primer paso que es la Lección, que es la lectura sagrada, la lectura creyente. Ya hemos explicado. Ahora estamos en el segundo paso, es la meditatio, la reflexión, la meditación. Y para eso ya he sugerido maneras de cómo reflexionar el texto bíblico, intercambiando mi persona por los personajes que están ahí, mirando si me ha pasado o me está pasando algo a mí de la que está pasando en el texto, aunque no sea exactamente igual, las preguntas que tengo que hacerme, qué me dice el texto a mí personalmente. Entonces, esto nos da para mucho, y una vez entonces ya en el primer paso, yo tengo una idea general de lo que sucede en el texto, los personajes ya me he familiarizado, el lugar me lo he imaginado, los personajes moviéndose, caminando, buscando, trabajando. Viene ese segundo paso donde ahora sí hago un ejercicio mental sobre el texto, porque voy reflexionando y me voy confrontando mi vida con lo que dice el texto. Terminado ese proceso, entonces leo el texto una tercera vez, como lo vamos a hacer ahora, y vamos a ver entonces cómo entramos a ese tercer paso, orar a la luz del texto. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos. y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras aquí yo me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en las manos y las sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. ¡Hueva! Muy bien, entonces, en este tercer paso, bueno, se está acabando el mundo. Apareció aquí Alcides Rosado. Y aquí se remenió algo, pues yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero no, ya se fue la laptop que movió todo esto aquí. Muy bien. Entonces, en este tercer paso de la Lección Divina es orar con la palabra. Orar lo que sea meditado. ¿Qué yo le digo a Dios? Fíjense que también, o sea, no es que no se pueda. Siempre estamos pensando es que Dios me dice a través de la palabra.
Obvio, es su palabra, algo tiene que decirme. Pero aquí también damos otro paso. ¿Qué yo le digo a Dios? ¿Qué yo dialogo? ¿Cómo me comunico? Pero es a través del texto. ¿Qué significa a través del texto? Yo voy a orarle por lo sucedido en el texto y por lo sucedido en mi vida. Señor, tú sabes que yo he sido desobediente, tú sabes que yo he tomado los dones que tú me has dado y los he malgastado y me he alejado. Y ahora reconozco que en ti está la fuente de la misericordia y del perdón. Ven como yo estoy orando, pero a la luz del texto. Estoy poniéndome en situación del hijo menor, pero también puedo ponerme, repito, en situación del hijo mayor y puedo ponerme en situación del papá y orar a través de ahí. Si yo orara en situación del hermano mayor, entonces tendría que agradecer la grandeza de sentirme hijo, pero pedir perdón porque no me he sentido hijo y no he reconocido que toda la iglesia es casa y todos los bienes espirituales que Dios me ha dado los he asumido como ajenos y no los he hecho míos. Y por eso me da celos si yo estoy en un ministerio y me dicen, Anthony, gracias por participar, aquí tenemos un hermano o una hermana que va a ejercer este servicio. En vez de yo alegrarme porque es para el mismo Señor, para el mismo papá, me pongo celoso. Entonces, también orar a través de esa circunstancia que el Señor me va presentando. ¿Qué quiero decirle a Dios sobre el texto? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué significa reconciliarme? ¿Qué significa levantarme e ir donde mi Padre? Entonces, de esa manera vamos orando a Dios a la luz del texto. Yo tomo la palabra de Dios, es que la he tenido en la mano, la pongo a un lado. Después de cada paso lo recomendable es, bueno, o te quedas con el texto en la mano o lo pones a un lado, cierra tus ojos y puedes orar con más calma, puedes orar sin prisa, siempre dependiendo, claro, del tiempo que yo disponga para esto. Entonces, como no se trata de pasar mucho tiempo hablando con Dios en este sentido, también hago mis momentos de silencio. ¿Sí? Pero voy dialogando con Dios. Voy presentándome como ese hijo menor que quiere volver a su padre, que ha reconocido que ha fallado, que ha reconocido que se ha alejado. Entonces, en ese reconocimiento hago un gesto de humildad y le imploro a Dios en la oración que me perdone, que me reciba, y le agradezco a Dios que, como en el texto bíblico dice, ese papá, cuando todavía el hijo está de lejos, va corriendo, lo divisa, va corriendo, se le engancha en el cuello, lo besa efusivamente. Qué bonito saber que Dios no me está acechando para castigarme, sino que está ahí atendiendo cuando yo tenga incluso solo la intención de volver, para venir Él a mí. Recuerden el texto del Éxodo, cuando dice, he visto la cautividad de mi pueblo y he bajado para librarles. Qué bonito, que no es el pueblo que tiene que ir a Él, sino que Dios baja después de ver la humillación de su pueblo. Él mismo dice, y bajaré para librarlo. Claro, lo libra por sus mediaciones humanas, eso está claro. Pero qué bonito. Y aquí, por ejemplo, en el caso nuestro, también ese papá Dios nos perdona por las mediaciones humanas, es el sacramento de la reconciliación en la confesión con un sacerdote. Entonces, tiene sus maneras palpables para verla y por eso que tiene un mayor sentido que nos acerquemos para hablar con Él. No quiero pasar al próximo paso porque ya el tiempo se nos está agotando, así es que voy a hacer un resumito de lo que hemos tenido hasta ahora con los pasos que hemos ido. Lo primero, la Lección Divina es un método de oración
a la luz o con la palabra de Dios, oramos a la luz del texto evangélico. El texto evangélico, ¿cuál elijo? Recomendablemente el que la iglesia te va ofreciendo cada día. Hay un calendario litúrgico y la iglesia te va ofreciendo cada día el texto evangélico. Puede ser otro texto, por ejemplo la primera lectura o el Salmo, pero recomendablemente el Evangelio, donde aparece ya la vida de Jesús. Cuando yo tengo eso, busco un espacio, busco un momento de soledad y de silencio, me pongo en nombre del Señor, imploro la sabiduría del Espíritu Santo para que descienda sobre mí, para que me cubra, para que me permita descubrir la voluntad de Dios. Teniendo eso, entonces leo el texto por primera vez. Nosotros hemos tomado, repito, o yo he tomado la parábola de hijo pródigo, pero tú puedes tomar el texto del día, el que toca en la liturgia de la iglesia. Lees el texto una primera vez, y en esta primera vez, que es la lectura creyente o la lección, yo solamente voy a describir el texto, no voy a interpretar nada o no voy a reflexionar, sino que voy a ver qué sucedió. Cuáles son los personajes, dónde están, qué hicieron, cómo se movieron, y hubo alguna expresión, una sonrisa, una queja, un gemido, un lloro, una alegría. Es a describir en general como si yo estuviera viendo una película. Yo puedo contármelo a mí mismo, incluso después que yo leo el texto me lo voy a contar, a ver qué fue lo que pasó. Están en una casa grandota porque dice que tenía 2 hijos y ya por el contexto veo que el señor tenía dinero. Tienen unos obreros, porque ahí lo dice, que llamó uno de los obreros y le dijo, tiene 2 hijos, uno mayor, uno menor, o déjame ponerle yo a uno 21 años y al otro 27, se los pongo y no pasa nada. Y voy describiendo el texto y me lo voy contando yo mismo para ver si no se me quedó nada, ¿sí? Así que voy armando una pequeña película. Ese es el primer paso, pero no he reflexionado nada. Cuando voy al segundo paso, leo el texto otra vez completo. Y ahora sí voy a reflexionar. ¿Qué me quiere decir ese texto en mis circunstancias particulares? Y ya he dicho más o menos cómo sería, ¿sí? Poniéndome en situación de cada uno de los personajes. ¿Qué me quiere decir el Señor? Por tercera vez leo el texto y ahora yo voy a orar a la luz de la palabra de Dios que acabo de explicar cómo. Vuelvo y leo el texto y caigo al cuarto paso, que es la contemplación. Y eso ya lo vamos a dejar para el próximo capítulo porque el tiempo se nos ha vencido. Así que gracias por su sintonía, muchísimas bendiciones. Seguimos orando por Venezuela para que el Señor conceda la sabiduría y los medios necesarios para seguir saliendo de esta situación singular y difícil en la que se encuentra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Firme.